Hola espectadores, ¿te has preguntado cómo han sido los procesos electorales en Honduras desde que existe la democracia? En El Espectador HN te mostramos cómo han sido los procesos y qué tan apretado o fáciles han sido los porcentajes con los que los mandatarios han logrado llegar a la silla presidencial. El primer gobierno democráticamente electo fue el de Dionisio de Herrera, donde se publicó la primera Constitución de la República en el periodo de 1824 a 1827. Desde entonces se llevaron a cabo varios gobiernos democráticos y antidemocráticos, hasta llegar a la dictadura del presidente Tiburcio Carías Sandino, quien estuvo en el poder de 1936 a 1949, para después dar paso al expresidente de la República, Juan Manuel Gálvez, quien estuvo en la silla presidencial de 1949 a 1954. En este año volvió el periodo antidemocrático que duró de 1954 a 1982. Desde entonces hemos tenido contiendas electorales que han sido reñidas y otras no tanto. Roberto Suazo Córdoba, militante del Partido Liberal, fue el primer presidente de Honduras después de los gobiernos militares en los últimos 10 años. Gobernó en el periodo de 1982 a 1986, ganando los comicios electorales con el 51% del voto popular, derrotando al nacionalista Ricardo Zúñiga Agustinus por un poco más de 5 puntos, que obtuvo el 45.49%. José Azcona del Hoyo. El liberal fue presidente de Honduras de 1986 a 1990 con el 51.0%, derrotando al nacionalista Rafael Leonardo Callejas, quien obtuvo 45.5% de las elecciones, quedando un margen de derrota de 5.5 puntos. Rafael Leonardo Callejas ganó las elecciones de 1989 derrotando a Carlos Flores Facusé del Partido Liberal por casi 8 puntos, que lo colocaron en la silla presidencial en el periodo de 1990 a 1994. Carlos Roberto Reina fue presidente en el periodo de 1994 a 1998, con el 53%, derrotando a Osvaldo Ramos Soto, que obtuvo el 43%, ganando con un margen de 10 puntos de diferencia. Carlos Flores Facusé. El gran líder de los liberales fue presidente en el periodo de 1998 al 2002, quien con un 52.65% derrotó a su rival de turno, la recién fallecida Nora Gúnera de Melgar, quien logró obtener el 42.76% de los votos, perdiendo por casi 10 puntos de diferencia. Ricardo Maduro Joes fue presidente del 2002 al 2006. El nacionalista tuvo una gran popularidad en los años que realizó su campaña y es considerado por algunos como el mejor presidente de la historia de Honduras, derrotando con el 52.21% al extinto liberal Rafael Pineda Ponce, quien apenas sacó el 44.26% de los votos, casi 8 puntos de diferencia que le dieron la presidencia a quien muchos cuestionaron por su nacionalidad panameña. Aún así, Maduro pudo terminar su periodo en 2004. José Manuel Zelaya Rosales. El comandante vaquero fue presidente desde el 2006 hasta el 28 de junio del 2009, derrotando con el 49.99% a Porfirio Lobo Sosa, quien sacó 46.17% con un margen de diferencia de poco más del 3%. Sus ideales de realizar una cuarta urna en las elecciones generales para buscar una reelección dieron paso a que las Fuerzas Armadas, en ese entonces dirigida por el ahora candidato presidencial, el general Romeo Vázquez Velázquez, le dieran un histórico golpe de estado y lo sacaran del país. En ese entonces, el vicepresidente del país era Elvin Santos, pero luego del golpe renunció a su cargo para después postularse en las elecciones generales y perder ante Porfirio Lobo Sosa. El derrocamiento de Zelaya dio paso a la fundación del Partido Libertad y Refundación el 26 de junio del 2011. Todo este proceso ha cambiado desde entonces el rumbo de la democracia en el país. Roberto Michelet Ibaín.
El liberal fue presidente de la República en el escaso periodo de julio de 2009 a enero de 2010. Al renunciar Elvin Santos a la vicepresidencia del país, Micheletti, siendo el presidente del Congreso de la República, asumió el cargo y estuvo en la silla presidencial en estos 6 meses, acto que sepultó al Partido Liberal, en el cual ha quedado a la deriva desde entonces, siendo hoy en día la tercera fuerza política del país. Porfirio Lobo Sosa fue presidente de la República del año 2010 al 2014. Luego del desastre del golpe de Estado en el gobierno liberal, Lobo tuvo una de las elecciones más fáciles de la historia del país y la que ha tenido más participación, con 2.300.000 votantes, que Lobo Sosa, con el 56.56%, alcanzó para derrotar al candidato liberal Elvin Santos, quien apenas logró el 38.09% de los votos. Juan Orlando Hernández. El actual presidente de la República ganó su primera elección presidencial en el año 2013, cuando derrotó a su más cercana perseguidora, Xiomara Castro. El nacionalista obtuvo el 36.89% de los votos, ganando por una diferencia de un poco más de 8 puntos a Xiomara Castro, quien logró sacar el 28.78% de los votos totales en su primera contienda, que fueron alrededor de 250.000 votos de diferencia. En 2015, Juan Orlando Hernández fue el primer presidente de la República en buscar la reelección presidencial desde el regreso de la democracia en 1981, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara sin acción y efecto los artículos 4 y 41 de la Constitución de la República, que prohibía la reelección presidencial, dejando el camino libre para que Hernández buscara nuevamente la presidencia de la República. Los partidos de oposición, Libre, Partido Anticorrupción y PINU, unieron fuerzas y eligieron a Salvador Darrala como el candidato que competiría contra Hernández en una de las elecciones más polémicas de la historia. Hernández derrotó nuevamente a la oposición por un escaso margen de 50.000 votos, representando poco más del 2% de los votos que colocaron nuevamente al candidato nacionalista en la silla presidencial. Hoy, Honduras tiene nuevamente una cita con la historia de la democracia, y dentro de pocas horas sabremos qué candidato saldrá victorioso y tomará las riendas de un país que clama de justicia y que se cae a pedazos, esperando que de una vez por todas un candidato asuma su responsabilidad y saque el país adelante y no busque solamente los intereses suyos y de su partido por los próximos 4 años. Para El Espectador HN, Ramón Celaya.